continuación tenemos la ponencia de la licenciada Jacqueline Espinosa Bautista. Ella nos va a presentar el tema Intervención centrada en soluciones en un contexto escolar. La licenciada Jacqueline Espinosa actualmente es maestrante en Psicología Escolar por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es licenciada en Psicología por la FES Zaragoza y técnica en Recreación por el Colegio de Ciencias y Humanidades. En el 2019 fue galardonada con la medalla Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente fue ganadora del Premio ABC 2022. Ha realizado prácticas psicopedagógicas en el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, y también ha colaborado en proyectos dentro de casas hogares y fundaciones. También ha participado en proyectos de investigación PAPIT y PAPIME en la UNAM. Ha sido ponente en diversos foros de investigación, coloquios y congresos que tienen que ver con temas de investigación desde el ámbito clínico educativo. Asimismo también imparte actividades, cursos, talleres y programas de intervención para niños, para niñas, familias, así como docentes, dentro y fuera de la Secretaría de Educación Pública. ¿Vale? Un aplauso para nuestra ponente, por favor. Buenos días. A ver, primero voy a ver mis mouse. Pues primero que nada agradezco la invitación, agradezco el espacio, como lo mencionaba Ilse, ¿no? Es bonito regresar a casa, decir estoy en el hogar con los padres, madres, académicos que nos vieron crecer, hermanas también, ¿no? Hermanos, entonces pues bueno. Voy a iniciar mencionando que mi interés principal siempre pues ha sido de la psicoterapia sistémica, ¿no? Específicamente el enfoque centrado en soluciones, por ahí también interés en lo narrativo y demás, pero también lo educativo ha tenido mi corazón, ¿no? En algún momento a alguien o alguienes me han preguntado como, pero si tuvieras que decidir entre lo clínico, entre lo educativo, pues ¿hacia qué irías? Y pues dije, pues claro que no está separado. Ajá. Entonces, pues bueno, es algo de lo que voy a presentar, quizá parezca algo diferente, ahorita lo voy a mencionar porque, ajá, pues bueno. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas escolares que encontramos actualmente? Ajá. Y que pues también con la situación de confinamiento, de pues posconfinamiento, han incrementado. Pues una de ellas es el ausentismo y abandono escolar. Las cifras pues han incrementado en gran manera. El acoso escolar, ¿no? También rezago educativo. Estas palabras pues las pongo en datos y estadísticas, ¿no? Que nos muestran y demás como pues que ansiedad, que altos índices de depresión, conductas explosivas, y es lo que vemos, ¿no? En los títulos de los periódicos, de las revistas, por ahí científicas de las más altas y todo, pero pues realmente ¿qué está pasando? Ajá. Bueno, pero también encontramos que pues desde hace muchísimo tiempo, pues dentro de nuestra educación mexicana, pues nuestras y nuestros docentes se encuentran constantemente bajo mucha carga administrativa. Ajá. Debo aclarar que esto es en educación básica, sí, no, claro que hay conocimiento sobre esto pues también en educación superior, pero aquí es en educación básica, ajá, específicamente en educación primaria. Y pues bueno, aquí encontramos otros términos que profesores con burnout y demás y todo. Pero también hay algunas cifras que, y no solo son cifras, ajá, ahorita voy a aclarar esto, en donde se menciona que pues qué es lo que principalmente nos ha costado a nosotros como estudiantes. Pues las matemáticas, ¿no? Generalmente la lectoescritura y demás.
Y entonces en el confinamiento, ¿qué sucedió? Que pues las familias eran como de, pues ahora resulta que yo voy a hacer el papel de docente, ¿no? Algunas pues sí las tomaron de la mejor manera. Casos específicos donde pues era como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Si tengo 4 hijos, también yo tengo que hacer home office y demás. Y pues bueno, aquí hay una autora que me encanta cómo menciona esto. Si la familia hiciera su trabajo, podríamos hacer mejor el nuestro. En palabras de docentes. En palabras de familias, yo ya crié a mis hijos, a mis hijas, ahora es trabajo de la escuela educarlos. Entonces, pues bueno, ¿qué hace la Secretaría de Educación Pública al respecto cuando entra la situación pandémica y demás? Pues manda cuadernillos para decir qué vamos a hacer con la situación emocional de nuestras niñas, nuestros niños, del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Mandan ejercicios sobre respiración, relajación, y es como, bueno, a ver, maestros, aquí tienen sus cuadernillos, y pues con esto ya vamos a minorar pues las problemáticas sociales, emocionales que pues están sucediendo. Y es como de, órale, ¿no? Pues entonces los profesores con pues la carga también que aumentó administrativa, pues bueno, hay que aplicar esto, y no solamente es que yo como docente, ¿qué pasa si yo también tengo situaciones familiares, no? Recuerdo algunos videos en donde donde se veía como la maestra, por ejemplo, de estos videos de preescolar, que estaba haciendo sus dinámicas y que por atrás pasaba su marido, ¿no? Solo en calzones, ¿no? Y es como de, pues bueno, hay que ver qué está pasando en todos los panoramas, en todo el contexto. Bien, esta intervención yo la apliqué dentro de mi residencia en psicología escolar. Fue en la etapa presencial lo que voy a presentar, de manera también hubo intervención virtual híbrida que, bueno, en algún otro momento por ahí lo compartiré, pero de manera presencial pues fue enero-julio 2022. Se llevó a cabo en una escuela de la Ciudad de México, turno vespertino, y cómo se entra a estos espacios desde la residencia, pues con permisos de la Dirección General de Servicios Educativos, la supervisión de la zona escolar, con los directivos, todos los consentimientos, ya que pues se van generando estos permisos, pues se llega al escenario. Y bueno, pues yo, como les dije, mi corazón lo tiene pues la terapia centrada en soluciones. Ya por ahí había leído a Mar Guerrero, a Bellevach, y decía como, pues claro que se puede realizar, ¿no? En estos contextos, incluso pues en organizacionales, ¿no? También hay intervenciones muy buenas y demás. Pero resulta que pues a mí me dicen, tú debes de trabajar con el modelo de colaboración escuela-hogar que manejamos en la residencia, y en la escuela me dicen, debes de trabajar con el programa de educación socioemocional de la SEP 2017. Yo veo este programa y dice, debes de ver, por ejemplo, duelo, y ya después debes de ver con los niños emociones positivas, así le llaman. Y es como, pero, o sea, cuando a mí me toca el tema de emociones positivas para darlo con los niños, y si hay un duelo que están viviendo, no se presta atención, no se hace nada. Y era como, no, es que hay que dar productos, hay que dar evidencias de que se está llevando el programa de educación socioemocional. Y que estaba todo esto de aprende en casa y demás. Entonces fue un reto, el decir, vamos a ver cómo se va cómo se puede realizar esto. La primera intervención pues fue con los directivos, con los docentes, para pues ver esta pues construcción de las problemáticas que ellos tenían, y pues después ver dentro pues de su marco de referencia cómo podíamos pues colaborar y apoyar desde una manera pues noble, y que atendiera sobre todo a las necesidades de las niñas, los niños, las familias y los docentes. Pues bueno,
Obviamente también se parte pues, del construccionismo, ¿no?, social, por ahí pues hay también algunos otros autores. Y pues bueno, de entrada, las problemáticas de inicio con los directivos, docentes, era cuáles son, bueno, se realizan entrevistas, ¿sí? Cuáles son pues estas necesidades y demás, en qué les podemos pues acompañar. Y mencionan que pues en ellos hay desgaste, estrés y cansancio extremo. Que los directivos mencionan que sus docentes en su mayoría están teniendo un estilo de enseñanza coercitivo, así, tal cual. Ajá. Que hay falta de participación y desinterés por parte de las familias en cuestión de las niñas y los niños, que hay rezago en la lectoescritura. Aquí, algo bien interesante. Un aumento de diagnósticos en ansiedad, depresión, TDAH y trastorno negativista desafiante. Así era como, es que nos llegaron y el incremento, y pues claro, ¿no? Esto sí es algo que pues comúnmente muchas y muchos de ustedes seguramente se han encontrado con esto de, ay, pues es que no generalizo, no, nunca, ¿no? Sino que en algunos ejemplos, pues la docente me dijo que mi niño pues es hiperactivo, ¿no? Y como que lo llevara al psiquiatra. Hay algunos que desafortunadamente pues iban primero al psiquiatra porque pues no hay psicólogas, psicólogos en las escuelas, solamente hay un área de UDI, USAER, y pues es como uno para varias zonas, hay algunos que sí cuentan. Colegios particulares sí ofrecen servicio de acompañamiento, atención psicológica, pero ¿por qué solamente en los colegios públicos y la apuesta de la educación en México es la educación y el desarrollo integral de las niñas y los niños? Entonces, ¿por qué solamente en privados, ¿no?, encontramos esto? Pues bueno, con base, ¿no?, en esto se realizan pues las entrevistas y demás. Los objetivos que pues se plantean entre ellos fueron pues muchos participantes. Ajá. Acá es como, bueno, a ver, objetivo centrado, objetivo alcanzable, ¿no?, en términos pues de accionar y demás, pero pues se construyen ahí también con ciertos protocolos, y tenemos que pues las docentes creen un espacio de convivencia y aprendizaje para su propio bienestar y que incorporen estrategias lúdicas. Porque bueno, otra, pues ahí parte de la intervención fue el juego, ahorita lo mencionaré. En las niñas y en los niños, pues propiciar el acercamiento a la lectoescritura, que era lo principal que les interesaba, y pues también incrementar su bienestar emocional y aumentar la colaboración y convivencia de las familias. Participaron 18 niñas, 22 niños, 40 en total. Algunas niñas y niños eran de casas hogares, 2 docentes de grupo, UDI, director, subdirectora, mi supervisora, las familias, ¿no?, en su mayoría conformadas por madres, abuelas, hermanas, padres, y pues yo. Bueno, ajá. Entonces, se inicia, ¿no? ¿Cómo se inicia? Con los directivos, pues se realiza esta entrevista. De inicio era como, pero ¿por qué las preguntas no son comunes, no? ¿Por qué no me das el formatito de, pues, llena la entrevista y ya con eso tú vas a tener tus datos? Con base con esto, pues me voy a ir como algo rápido, pues algunas excepciones que pues vamos encontrando. Ajá. En esto, una de las principales fue, ay, es que cuando yo conozco a las familias, pues ya sé por qué están pasando por esto y les puedo apoyar de alguna manera. Hubo un caso de un pequeño en que pues era de muy bajos recursos, en la situación virtual, incluso tenía que salirse para tomar las clases con su celular, con el internet de la calle. Fueron como 3 casos, ¿no?, de estos. Entonces era el director como, ay, pues es que como yo ya conozco la historia de fulanito, pues ya en ese momento puedo hablar con su mamá y demás. Entonces, pues ahí viene, ¿no? Pues los objetivos centrados en realizar las actividades o tareas, siempre pues cuidando el elogio. Ajá.
sobre todo de su participación en las sesiones, y así pues se iba involucrando mucho más. Algunas de ellas, pues las preguntas fueron cuáles son sus fortalezas, habilidades, qué ha funcionado anteriormente en otros ciclos que pues no eran post-confinamiento, pero pues algunas situaciones, qué cambios le gustaría ver en las docentes, y se trabajó con la premisa de que la escuela salva vidas. La escuela debe ser un lugar seguro y por lo tanto se debe trabajar para ello. Con las docentes pues llevamos, ¿no?, lo mismo, entrevista, búsqueda de excepciones, se generaron espacios de escucha, porque la mayoría de las excepciones pues eran, sabía, ¿no?, cómo realizarlas, pero era como, ay, pues es que tengo que hacer esto y no tengo tiempo y demás. Pero cuando ellas decían, ay, sí, tengo un espacio de escucha y aquí es que yo me siento bien, y decían como, ay, necesitaba sacarlo, ¿no? Recuerdo mucho esa frase. Decían que, pues ahora ya veo diferente, ya miro diferente la situación de la problemática, de por qué pues la mamá no está participando, de por qué pues quizá el niño se está trabando y demás. Y pues aquí viene por eso la propuesta del juego. Fueron niños de primer grado, entonces pues de inicio era, entraste a la escuela de manera presencial y a ver, vámonos con lectoescritura y a ver las letras y la lectura. En las primeras sesiones yo estuve de observadora y veía a los niños así, ¿no? Y la maestra, voy a borrar a la de 3, y los niños estaban así como, no borre maestra, no borre. Y fue así como de, pero en el confinamiento algunos no tuvieron la estimulación, el apoyo pues de psicomotricidad que en preescolar o en ejercicios de prelectura y preescritura pues debe de haber, ¿no? El mover el brazo, los círculos y demás. Entonces por eso fue la propuesta del juego, que las docentes también poco a poco se fueron involucrando. Pero primero era como, pues el juego para qué, ¿no? Pues ya jugaron mucho en el confinamiento, pues ahora aquí ya que vengan a aprender a leer y a escribir, ¿no? Y pues bueno, los elogios aquí siempre iban en función de pues la labor como docente, y pues cada que ellas iban incorporando alguna estrategia lúdica, tenían interés, pues también iba hacia ello. Y pues hubo cambios en ellas a través de la comunicación. En alguna ocasión, en una sesión, fueron a través pues de varias sesiones, ¿no? Era como, a ver, niñas y niños, el día de hoy vamos a jugar a ser escritores. Entonces la docente y los niños luego, ¿no? Se llevaron su sombrerito y demás, y su pluma para escribir que como antes y todo. Y en ese momento una docente dice, wow, ¿cómo al decirles que íbamos a jugar se involucraron más? Y la docente estaba fascinada tomando fotos y dijo, ay, ahora ya sé qué les voy a decir, vamos a jugar a que ahora pues van a hacer pues algunas sumas y que quieren ir al mercado. Entonces pues como aquí empiezan, ¿no?, estos cambios, y no a través pues de crear como bueno, ahorita les voy a comentar de estos diagnósticos que ya hasta dislexia y todo les querían también colocar. Se ven las imágenes de algunas sesiones de juego con las docentes, algunos talleres que primero fue con ellas de pues tu maestra, cómo juegas, qué significa para ti y demás. Con las familias pues vienen también las entrevistas. Aquí en las excepciones se enfocaron de ellos decir, pues es que siento que no me invitan, ¿no?, a las sesiones, entonces es como, entonces si la invitan, pues usted colaboraría más y todo, ¿no?, y demás. Por el tiempo me voy a ir pues más rápido, y pues aquí era reconocer su asistencia, sus avances. En las niñas y en los niños, pues eran fue algo pues bonito, porque era como, incluso en algunos casos particulares, obviamente no es pues un espacio propiamente pues terapéutico, pero sí había quienes iban al salón de URI que tenían alguna situación particular, y algunas preguntas por el milagro pues era como, no, es que a mí me gusta Superman, maestra, y mira y todo. Pues imagina que Superman viene, ¿no?,
y en la noche y te acompaña, y entonces por lo que tú te sientes mal, pues lo quita, ¿no? Y ya no está. Pues después cómo te vas a dar cuenta y todo, entonces pues como ellos, sí, mira, ya me imaginé, y al otro día lo soñé, entonces pues muy bonito, ¿no? Este trabajo con las niñas y los niños. Y pues también otras preguntas de cómo notarías que ya no eres peleonero, berrinchudo, niña problema, pues estas etiquetas que tenían. ¿Cómo lo notaría el grupo? ¿Cómo lo notaría la docente? ¿Cómo lo lograste? Cuéntanos, ¿cómo le puedes ayudar a tu compañera, a tu compañero a lograrlo? Aquí pongo algunos ejemplos de ejercicios. En la pregunta de escala usando un termómetro. Ahí pues con los emojis, ¿no? Que bastante familiarizadas están con los emojis. También con los personajes de Intensamente, pues que las emociones y demás, y pues ahí, ¿no? Está pues la escala y ahí ellos se ven con su dedito que pues están señalando. Lo llevaban cada sesión y pues iban mencionando cómo iban avanzando, ¿no? Los elogios pues a veces eran también a través de, bueno, obviamente no es el elogio pues de psicoterapia, ¿no? Como tal, propiamente, pero pues a ver, ¿por qué no otra vez aquí un reconocimiento, ¿no? Ay, felicidades Evelyn, ¿no? Ay, por su atención durante las clases siempre. Y pues después las docentes también empezaron a dar reconocimientos. Ahí dice la señora Karina, mamá del alumno, ¿no? Y ya. ¿Qué otras acciones también o actividades? Por ejemplo, esta de escribir en un lugar diferente, con materiales diferentes. Pues ahí se ve que están escribiendo, ¿no? Dibujando en un papel bond. Y pues también que fueran de intereses de las niñas y los niños. Por aquí un niñito, un niño que no quería participar en las sesiones, y era, pero pues a ti qué te gusta y demás, siempre pues ver sus intereses. Es que los Among Us. Y yo dije como, ¿qué son los Among Us? Entonces, pues voy a investigar como, a ver, Among Us. Y ya veo que pues son estos personajes y demás. Y entonces busco, ¿no? Como si un material que Oca de los Among Us. Y dije, pues entonces Oca de las emociones de los Among Us. Y el niño, ay, sí, a ver, y yo lo quiero y demás. Y este tipo de pues actividades, ¿no? Que también fueron propiciando. Aquí pues no es propiamente como enfocado a soluciones, es narrativo, pero pues ayudó demasiado, ¿sí? Es la externalización del enojo, el miedo, la tristeza. Les digo a través de furia, el furias le pusieron. Y aquí están sus... hicieron también como algunas pelotitas, algunas dinámicas, vean. Niño J. Ya no soy un niño enojón porque el enojo está allá afuera y es como el furias. Es decir, ya sé cómo es el enojo, se ve así. Niña G. Ya sé cómo hacer para que el enojo se vaya. Niña A, ya se fue un poquito de miedo y ya no va a regresar. Aquí se ve la imagen también de un niño que él decía como al inicio, no me gusta mi cara, mis ojos, es que mi peinado. Y al final, varias actividades que también a través del espejo y todo, dice, no me gusta enojo, me gusta mi felicidad. Es decir, sus emociones ya las está expresando como parte de sí y diciendo pues que me gusta y que no. Algunas sesiones de cierre pues fueron cómo queremos sentirnos en la escuela, el árbol de agradecimiento, la creación de cuentos de las emociones en donde ellos las expresaban, cuentos en donde ellos decían cómo solucionaban las problemáticas que tenían y demás. Y pues en los resultados hubo pues cambio de discurso en las docentes, cómo se dirigían a sus niñas, a sus niños, les daban pues estas frases de ay, muy bien, lo hiciste bien, como no te preocupes, lo vamos a volver a realizar. Se extendió a otros sectores, por ejemplo lo del juego. En una sesión de consejo técnico escolar, una de las docentes mencionó,
ay, es que el juego nos ha funcionado bastante, yo ya le dije a mi compañera y mi compañera que al profe de tercero, y lo propusieron como agenda de trabajo dentro de la primaria y dijeron, no, pues que se quede como un acuerdo, ¿no? Fue muy bonito ver cómo también cambió esta construcción de el significado del juego. Pues las niñas y los niños empezaron a implementar pues el vocabulario, y sobre todo hubo agencia de ellas y ellos en decir, pues ya no soy un niño peleonero, y pues por lo tanto cambio de perspectiva en las familias, en algunas se pudo ver, algunas pues no tuvieron tanta participación, y pues aquí se ve, ¿no?, a la docente con el niño que le está ayudando. Ahí hicieron un mural de las emociones, ahí están con el juego de la oca, ahí se ve el dado grande. Había un niño también con diagnóstico de autismo, y era como, pues es que no, él no hay que decirle que pues haga las cosas aparte, que las haga diferente, y era como, no, vamos a integrarlo. Y fue como, ¿por qué no le llevamos un dado grande de los colores que le gustan? Le gustaba un sonido como de campana, y pues ahí se ve, ¿no?, el dado grande, y pues se integró, lo integraron. Aquí la docente dice, se identifican con algunos personajes y les es más fácil asociar su vida cotidiana y emociones con los demás, además de que ahora hasta disfrutan la lectoescritura. Otras frases que también estaría muy buena, ¿no?, discursivamente analizar. Docente A, los chicos son más expresivos, el grupo se ve más tranquilo, ya se ven más relajados, ya no se ven con tanta incertidumbre. La subdirectora escolar, yo veo ese crecimiento que hemos tenido como colegiado gracias a la colaboración y a las palabras. Veo cómo ya las familias han generado estos vínculos de confianza, porque antes no asistían a las reuniones. Veo cómo ya empiezan a implementar acciones de bienestar y de autocuidado, y ya se interesan por los hijos. Aquí la docente de UDI, fue complicado explicar y demás, pues el enfoque y cómo, pero pues aquí la docente de UDI al final dice, yo no conocía el enfoque de soluciones y menos en las escuelas. Ahora creo que cuando existe un trabajo colaborativo se tiene mayor impacto, porque nuestros alumnos siempre tienen que estar al centro de nuestra educación. Dice que aprendieron a mirar las fortalezas y no los diagnósticos, que se debe de apoyar en los tres contextos, familiar, escolar, y pues que rescate el derecho de las niñas y los niños. Bueno, por el tiempo ya no les voy a mencionar acá, pero por ejemplo, antes la docente decía, como es peleonero, interrumpe el espacio de sus compañeros, y después cambió a se defiende cuando es tratado injustamente. ¿Qué diferencia hay a interrumpe el espacio con sus compañeros? Las conclusiones de la intervención escolar centrada en soluciones, pues es que es aplicable a todos los niveles educativos, fomenta la colaboración de toda la comunidad escolar, se da esta despatologización, como derecho a la infancia, que es algo que personalmente reflexioné, y pues se fomenta el bienestar integral. Y ¿qué pasó con los diagnósticos? Por cierto, se aplicaron instrumentos y demás. Vean, aquí es la evaluación inicial, aquí es la evaluación final. Externalización, lo que medía el instrumento, acoso escolar, déficit e internalización. Y vemos pues cómo está ahí el cambio, ¿no? Que esto pues no fue considerado, pero pues lo presento porque ellos tenían que presentar sus datos cuantitativos y demás. Entonces pues ahí se ve en otra participación con las y los docentes, y pues sería todo. Muchas gracias. Bien, pues ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestra ponente? Hola, buenos días, muchas gracias por compartirnos su trabajo. Me parece muy interesante esta manera de abordar el modelo, porque a mí en lo personal casi siempre me toca verlo desde el otro lado, ¿no? De manera más personal con la familia, y cómo poder hacer
que la escuela tenga esta otra visión, ¿no? De los niños, del niño que, como lo mencionabas al final, que lo connotan de manera negativa, ¿no? En vez de verlo como cubriendo su necesidad. Y es más difícil, ¿no? Porque es más difícil de una familia hacer cambiar la visión de la maestra. O sea, tú intentas que cambie su visión sobre un niño, pero lo ideal sería que cambiara su visión global de su trabajo en general, ¿no? Y ya pues no hablemos de todos los salones, de todas las escuelas. Y se me hace muy buena labor poder interferir, bueno, no sé si interferir sea la palabra, de manera positiva para que las escuelas tengan esta otra forma de hacer las cosas y de esta otra forma de llegar a los niños, de verlos y de cubrir necesidades que ellos tienen y que son básicas para que puedan aprender, ¿no? Y te felicito por tu labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la mía no es exactamente una pregunta, es como lo comentaron, una felicitación. Yo pues estoy un poquito nerviosa. Soy estudiante de cuarto semestre del área educativa. Si de por sí es un área que me interesaba desde el inicio, con trabajos así, también presentados, manejados, me da esa inspiración como para decir, no, pues sí elegir. Y me sorprende más que nada, que era lo que iba a mi comentario, este impacto que tuvo a lo mejor este proyecto sobre cierto grupo de cierta escuela, de cierto turno, cómo pudo hacerse notar de una forma en la que diferentes grupos, incluso puede ser diferentes escuelas, pudieran notar este cambio positivo y decir, oigan, ¿por qué no lo implementamos, no? Entonces, no sé si mi comentario es muy objetivo, es más que nada mi felicitación y mi admiración por ese tipo de trabajos, porque me parecen a mí, la verdad, muy fascinantes y me motiva a hacer algo así. Ay, muchas gracias. No, al contrario, gracias por las dos participaciones. Es necesario, ¿no? Llevar este tipo de enfoques, de sensibilización también, porque sí se siente muy feo, ¿no? Cuando llegas y te dicen como, es que mira, hay tantos niños diagnosticados con tal, y cuando tú ves, dices, pero es que solamente hay falta de comunicación entre sus padres, ¿no? Y mientras, porque ya están medicados y todo. Y realmente, algo que aquí no me dejará mentir Lidia, siempre ha sido así como que mi apuesta, pues seguir luchando. Yo lo veo como una lucha como psicólogos, psicólogas, educativos, escolares, ganarnos esos espacios en la educación. Y no por decir, ay, yo quiero estar ahí, no, sino porque hay necesidades y el papel del psicólogo escolar sí es bien importante porque se puede hacer mucho. Alguien me decía, Jackie, pero es que van a terminar yendo a psicoterapia individual, pero ¿por qué talleres? ¿Por qué para tantos? Y yo les decía, no todos tienen las posibilidades. Hay sectores marginados, hay pues de todo, ¿no? Familias, hace rato lo que presentaban, lo que mencionaba Lidia de la violencia y demás, y entonces, ¿dónde encuentran ese apoyo? A veces la escuela, como lo mencioné al inicio, es el único lugar de muchas personas que salva vidas. Entonces, pues, me hace sentir bien, ¿no? Siento bonito que lo que mencionan, ¿no? Ambas, lo que nos genera, sé que es algo prioritario, ¿no? El bienestar infantil. Entonces, pues, gracias a ustedes.